Bajo cientos de metros de agua, un submarino puede atravesar océanos enteros sin ver el cielo, sin recibir señal de satélites y sin revelar su posición. En ese mundo oscuro, donde una desviación mínima puede significar peligro, la navegación se convierte en una ciencia silenciosa, precisa y casi invisible. El GPS funciona porque una antena recibe señales de varios satélites en órbita. Con esas señales calcula la distancia a cada satélite y obtiene una posición sobre la Tierra. En el aire o en la superficie del mar, el sistema puede ser extremadamente útil. Bajo el agua, en cambio, sus señales se debilitan casi por completo. Las ondas de radio usadas por el GPS no penetran bien en el océano, especialmente cuando el submarino se encuentra a profundidad operativa. Esto crea una paradoja. El submarino es una de las máquinas más sofisticadas jamás construidas, pero se mueve en un entorno donde una tecnología cotidiana, presente en cualquier teléfono móvil, deja de funcionar. La solución no es una sola tecnología milagrosa, sino una arquitectura completa de navegación. Cada sistema aporta una parte de la verdad, y todos juntos reducen la incertidumbre. El primer principio es la navegación estimada. Si se conoce el punto de partida, la velocidad, el rumbo y el tiempo transcurrido, puede calcularse una nueva posición aproximada. Esta técnica existía mucho antes de los submarinos nucleares y de los satélites. Los navegantes de superficie ya la usaban con brújulas, relojes, cartas y correderas. En un submarino moderno, esa idea antigua se transforma en un cálculo continuo realizado por computadoras y sensores de altísima precisión. El problema es que la navegación estimada acumula errores. Una pequeña desviación en el rumbo, una corriente no medida, una lectura imperfecta de velocidad o una inclinación mínima pueden producir una diferencia creciente entre la posición calculada y la posición real. Después de una hora, el error puede ser pequeño. Después de varios días, puede volverse peligroso. Después de semanas, puede convertir una ruta segura en una incertidumbre estratégica. Por eso, el corazón de la navegación submarina moderna es el sistema de navegación inercial. Su principio parece simple, pero su ejecución es extraordinariamente compleja. Un sistema inercial mide aceleraciones y rotaciones. Si detecta cuánto se acelera el submarino, en qué dirección gira y durante cuánto tiempo mantiene cada movimiento, puede calcular cómo se desplaza desde su posición inicial. No necesita señales externas, no pregunta al cielo, no emite pulsos, no revela la posición, solo siente el movimiento desde dentro. Los acelerómetros detectan cambios de velocidad, los giróscopos detectan cambios de orientación. La computadora integra esos datos y produce una estimación continua de posición, rumbo, velocidad, cabeceo, balanceo y profundidad. En términos prácticos, el submarino lleva dentro una especie de memoria matemática de su propio movimiento. Cada metro avanzado, cada giro, cada cambio de profundidad queda registrado en el cálculo. Los primeros sistemas inerciales mecánicos dependían de giroscopios con partes móviles extremadamente precisas. Con el tiempo aparecieron tecnologías más avanzadas, como giroscopios láser, giróscopos de fibra óptica y sensores cada vez más estables. En submarinos militares, estos sistemas se integran en plataformas diseñadas para mantener precisión durante largos periodos. La razón es evidente. Cuanto menos dependa un submarino de salir a superficie, más difícil será detectarlo. Sin embargo, la navegación inercial no es perfecta. Su enemigo principal es la deriva. Todo sensor tiene pequeñas imperfecciones. Un acelerómetro puede medir una aceleración mínima que en realidad no existe. Un giroscopio puede registrar una rotación casi imperceptible que no ocurrió exactamente así. Esos errores son diminutos, pero al integrarse durante horas o días se acumulan. La deriva es como una gota cayendo sobre una piedra. Al principio parece irrelevante, pero con el tiempo modifica todo el resultado. Para contenerla, los submarinos actualizan sus sistemas con fuentes externas cuando pueden hacerlo sin comprometer la misión. En algunas circunstancias, pueden subir a profundidad de periscopio y extender una antena para recibir GPS durante un periodo muy breve. Ese momento permite corregir la posición inercial, pero también crea riesgo. Cualquier mástil, antena o periscopio cerca de la superficie puede ser detectado por radar, sensores, infrarrojos, vigilancia aérea o satélites. En una operación discreta, incluso unos minutos de exposición pueden ser demasiado. Por eso la navegación sin GPS no significa ignorar el GPS por completo. Significa poder operar sin depender de él. Un submarino puede usarlo como referencia ocasional,
pero su capacidad real se demuestra cuando puede continuar navegando sin esa ayuda durante largos periodos. La diferencia es fundamental. El GPS corrige. El sistema inercial sostiene. Además del sistema inercial, el submarino mide su profundidad con sensores de presión. La presión aumenta con la columna de agua sobre el casco, y esa información permite conocer la profundidad aproximada. También se usan ecosondas o sonares orientados hacia el fondo para medir la distancia al lecho marino, dependiendo del contexto operativo. Si el submarino sabe su profundidad bajo la superficie y también sabe cuánta agua queda bajo la quilla, puede comparar esos datos con cartas batimétricas y mejorar su posición. La batimetría es el equivalente submarino de la topografía. En tierra, un mapa muestra montañas, valles, mesetas y cañones. En el océano, el fondo también tiene cordilleras, volcanes, fosas, llanuras, acantilados y canales. Durante mucho tiempo se imaginó el fondo oceánico como una extensión lisa y monótona. La realidad es mucho más compleja. Bajo el agua existe un paisaje gigantesco, con rasgos que pueden servir como referencias de navegación. En zonas bien cartografiadas, un submarino puede comparar el relieve medido por sus sensores con mapas del fondo. Si el perfil de profundidad bajo la ruta coincide con una forma conocida, la computadora puede ajustar la posición estimada. Esta técnica no reemplaza a la navegación inercial, pero puede ayudar a corregirla. Es parecido a caminar de noche con los ojos cerrados y reconocer el terreno bajo los pies. Una pendiente, una depresión o una elevación pueden confirmar que el trayecto sigue siendo correcto. El sonar también cumple funciones esenciales, aunque su uso depende de la necesidad y del riesgo. El sonar activo emite sonido y analiza el eco. Puede medir distancias, detectar obstáculos y mapear el entorno. Pero emitir sonido bajo el agua puede delatar al submarino. En operaciones sigilosas, el sonar activo se usa con extrema prudencia. El sonar pasivo, en cambio, escucha. No emite nada. Detecta ruidos de hélices, motores, corrientes, animales marinos y otros buques. Aunque se asocia sobre todo con detección táctica, también puede aportar conciencia del entorno. La navegación submarina se desarrolla dentro de una tensión permanente. Cuanto más información externa obtiene el submarino, mayor puede ser su precisión. Pero algunas formas de obtener información aumentan el riesgo de ser detectado. La misión consiste en equilibrar precisión y discreción. Esa tensión convierte la navegación submarina en una disciplina diferente a la navegación aérea o terrestre. En la superficie, conocer la posición suele ser una cuestión de comodidad y seguridad. Bajo el agua, conocerla sin ser visto es una cuestión de supervivencia. El océano agrava el desafío porque no es un medio quieto. Las corrientes pueden desplazar al submarino. La densidad del agua cambia con la temperatura, salinidad y presión. El sonido no viaja igual en todas las capas. Existen zonas donde las ondas sonoras se curvan, se canalizan o se atenúan. Una lectura acústica puede ser afectada por el ambiente. Una estimación de velocidad relativa al agua puede diferir de la velocidad sobre el fondo si una corriente mueve toda la masa de agua. Para resolver esto, muchos submarinos pueden usar registros de velocidad Doppler, conocidos como DVL, en vehículos submarinos, autónomos y sistemas equivalentes en plataformas tripuladas. Estos sistemas miden la velocidad respecto al fondo cuando el lecho marino está dentro de alcance, o respecto a la masa de agua cuando no lo está. La diferencia importa. Si el submarino mide su velocidad respecto al agua y la corriente también se mueve, puede creer que avanzó de una forma cuando en realidad su desplazamiento sobre el planeta fue distinto. Medir contra el fondo reduce ese problema, aunque no siempre es posible en aguas muy profundas. La brújula magnética, que fue central durante siglos, tiene un papel limitado en submarinos modernos. El campo magnético terrestre puede ser útil como referencia, pero en una nave de acero, con equipos eléctricos, masas metálicas y condiciones variables, no basta para navegación precisa. Además, el norte magnético no coincide exactamente con el norte geográfico, y su variación cambia según la región. Aún así, los principios magnéticos no desaparecen. Forman parte de un conjunto más amplio de referencias, calibraciones y sistemas auxiliares. También existe la navegación astronómica, pero solo es posible si el submarino está en superficie o a una condición que permita observación. Históricamente, los submarinos podían emerger para tomar referencias celestes, especialmente antes de la era satelital. En la actualidad, esa opción conserva valor conceptual y de respaldo, aunque en operaciones modernas la prioridad suele ser minimizar cualquier exposición.
El cielo puede dar una posición, pero mirar el cielo puede costar sigilo. El resultado es una navegación por capas. La primera capa es la inercial, continua y silenciosa. La segunda capa es la velocidad, medida por instrumentos internos y externos. La tercera es la profundidad, asociada a presión y distancia al fondo. La cuarta es la comparación con mapas batimétricos. La quinta son las actualizaciones externas ocasionales, como GPS, comunicaciones, señales acústicas, amigas o referencias visuales cuando la situación lo permite. La sexta es el juicio humano, que interpreta datos, valida rutas y detecta incoherencias. Ese juicio humano sigue siendo indispensable. Aunque el submarino esté repleto de computadoras, los navegantes deben entender el margen de error, la calidad de las fuentes y las consecuencias de cada corrección. Una posición no es solo un número, es una estimación con incertidumbre. La navegación profesional siempre pregunta cuánto puede estar equivocada esa posición y qué riesgos existen si el error se encuentra en su peor caso. En un canal estrecho, un error de cientos de metros puede ser crítico. En mar abierto, puede ser tolerable durante un tiempo. Cerca de una costa hostil, un pequeño error puede acercar al submarino a sensores enemigos, aguas poco profundas o zonas minadas. En una patrulla nuclear estratégica, el problema puede ser diferente: mantener una zona de operación sin revelar patrones. Cada misión define su propia relación entre precisión, silencio y riesgo. Por eso los submarinos no navegan sin GPS de la misma manera en todos los casos. Un submarino de ataque, un submarino balístico, un vehículo autónomo de investigación y un sumergible científico tienen necesidades distintas. Un vehículo oceanográfico puede usar sonar activo y transpondedores acústicos con libertad. Un submarino militar puede evitarlos. Un buque científico busca datos. Un buque estratégico busca invisibilidad. La física es la misma, pero las decisiones son completamente diferentes. Un submarino moderno no avanza a ciegas. Avanza con una visión que no se parece a la humana. No ve con luz, sino con presión, sonido, aceleración, rotación, mapas y probabilidades. Su mundo no está representado por un parabrisas, sino por una sala de control donde cada dato se convierte en una pieza de una posición posible. El sistema de navegación inercial puede entenderse como el esqueleto del proceso, pero un esqueleto necesita músculos, sentidos y correcciones. La navegación real de un submarino se sostiene en la fusión de sensores. Cada instrumento observa una parte distinta del problema. Algunos miden movimiento, otros profundidad, otros distancia, otros sonido, otros tiempo. La computadora integra esos datos, pero la tripulación debe saber cuándo confiar en ellos y cuándo sospechar. La medición del tiempo es una pieza fundamental. Navegar es relacionar movimiento con duración. Un error en el tiempo afecta velocidad, distancia y sincronización. Por eso los submarinos dependen de relojes de gran precisión. En plataformas avanzadas, el tiempo interno no es un detalle administrativo, sino una infraestructura de navegación. Cada lectura de sensor debe estar sincronizada. Si una aceleración, una rotación y una medición de profundidad no corresponden exactamente al mismo instante, la reconstrucción del movimiento se degrada. La profundidad, aunque parezca un dato sencillo, también tiene matices. Un sensor de presión indica la profundidad bajo la superficie, pero la superficie no es una lámina inmóvil. Hay mareas, oleaje, cambios atmosféricos y variaciones locales. En aguas profundas, unos metros pueden importar poco. Cerca del fondo, pueden ser decisivos. La navegación segura exige conocer no solo dónde se encuentra el submarino en horizontal, sino también cuánto espacio vertical tiene para maniobrar. La distancia al fondo se obtiene mediante ecosondas o sonares de navegación, cuando se usan. Un pulso acústico viaja hacia abajo, rebota en el lecho marino y regresa. Midiendo el tiempo de ida y vuelta y conociendo la velocidad del sonido en el agua, puede calcularse la distancia. Pero la velocidad del sonido en el mar no es constante. Cambia con temperatura, salinidad y presión. Este detalle transforma una medición aparentemente directa en un problema físico. Un cálculo preciso exige modelos del medio. El sonido es la herramienta natural del océano porque la luz se absorbe rápidamente y el radar no funciona como en el aire. El sonar puede alcanzar distancias notables, pero también abre dilemas. El sonar activo revela presencia. El sonar pasivo depende de lo que el entorno produzca. En navegación, los submarinos deben decidir cuándo el beneficio de emitir supera el peligro de ser escuchados.
En muchas operaciones, la mejor navegación es la que obtiene información sin hacer ruido. El fondo marino ofrece una referencia poderosa cuando está bien mapeado. Las cartas batimétricas modernas se construyen con datos de sonar multihaz, ecosondas, mediciones hidrográficas y, en grandes escalas, información satelital indirecta. Un sonar multihaz no mide un solo punto bajo el buque, sino una franja del fondo. Así se genera una nube de datos que revela pendientes, crestas, depresiones y formas. Estos mapas permiten planificar rutas, evitar peligros y, en ciertos casos, comparar mediciones reales con perfiles almacenados. La navegación por contorno del terreno aprovecha esa comparación. Si el submarino mide una secuencia de profundidades y esa secuencia coincide con una región del mapa, la posición estimada puede corregirse. El principio recuerda a una huella digital. Una sola profundidad no identifica un lugar, porque muchos puntos del océano pueden tener la misma profundidad. Pero una serie de cambios, con subidas, bajadas y pendientes específicas, puede volverse distintiva. Esta técnica tiene límites. Funciona mejor en zonas con relieve característico y mapas precisos. En una llanura abisal muy uniforme, el fondo ofrece pocas pistas. En regiones poco cartografiadas, el mapa puede ser insuficiente. En áreas con sedimentos móviles, actividad geológica o cambios por tormentas, el perfil puede no coincidir perfectamente. Además, medir activamente el fondo puede comprometer discreción si requiere emisiones acústicas detectables. Los submarinos también pueden usar referencias acústicas externas en contextos específicos. En operaciones científicas o de vehículos autónomos se despliegan transpondedores en el fondo o boyas que responden a señales acústicas. Con varias referencias, un vehículo puede triangular su posición. Estos sistemas se conocen en navegación submarina como redes acústicas de base larga, base corta o ultracorta, según la geometría. Son muy útiles para investigación, inspección industrial y operaciones controladas. En misiones militares discretas, su empleo depende de la situación, porque cualquier intercambio acústico puede ser una firma. La comunicación submarina presenta otro obstáculo. Las ondas de radio de muy baja frecuencia pueden penetrar el agua hasta cierta profundidad, pero transmiten poca información y requieren infraestructuras enormes. Las comunicaciones acústicas permiten enviar datos bajo el agua, aunque con limitaciones de velocidad, alcance, ruido y seguridad. Por eso un submarino no puede comportarse como un dron conectado constantemente a una red externa. Su autonomía no es una preferencia, sino una necesidad impuesta por el medio. La navegación sin GPS también requiere cartas náuticas especiales. En superficie, una carta indica costas, profundidades, peligros, rutas, boyas, luces y zonas restringidas. Bajo el agua, el interés cambia. Importa el relieve del fondo, la composición del lecho, los canales profundos, las pendientes, los montes submarinos, las capas sonoras, las zonas de pesca, el tráfico de superficie y las redes de sensores. Un submarino necesita una visión tridimensional y táctica del océano. Las capas sonoras son particularmente importantes. En el mar, la velocidad del sonido varía con la profundidad. Esto puede crear canales donde el sonido viaja muy lejos o zonas donde se curva y deja sombras acústicas. Para un submarino, estas condiciones afectan tanto la detección como la navegación. Un eco puede llegar distorsionado. Un sonido enemigo puede parecer provenir de una dirección diferente. Un submarino puede ocultarse en una capa o evitar otra. La navegación, la acústica y la táctica quedan unidas. El relieve submarino también influye en el sigilo. Un submarino puede usar montañas submarinas, cañones o cambios de profundidad para reducir la probabilidad de detección, siempre que tenga suficiente conocimiento del terreno. Pero esa maniobra aumenta la exigencia de navegación. Cuanto más cerca ópera del fondo o de una costa, menor es el margen de error. La misma geografía que protege puede convertirse en amenaza. La velocidad se mide de varias maneras. Una corredera puede estimar movimiento respecto al agua. Un sistema Doppler puede medirlo respecto al fondo si está dentro de alcance. El sistema inercial calcula la velocidad a partir de aceleraciones. Cada método tiene ventajas y errores. La navegación precisa surge al comparar unos con otros. Si el sistema inercial indica una velocidad y el Doppler muestra otra, puede haber corriente, error de sensor o una condición ambiental no prevista. La discrepancia no es un falo automático, es una pista. La corriente marina es uno de los grandes enemigos silenciosos. Un submarino puede apuntar hacia el este y avanzar con una velocidad determinada,
pero una corriente lateral puede desplazarlo lentamente hacia el norte o el sur. En mar abierto, esto se corrige con modelos y mediciones. Cerca de estrechos, cañones o plataformas continentales, las corrientes pueden ser complejas. La navegación debe incorporar oceanografía, no solo geometría. También existen mareas internas, ondas de densidad y masas de agua con comportamiento distinto. El océano no es una piscina uniforme, es un sistema estratificado, en movimiento, con fronteras invisibles. Un submarino atraviesa capas donde cambian temperatura, salinidad, presión y sonido. Estos cambios afectan instrumentos, acústica y desempeño. La navegación submarina exige conocer el agua, no solo el mapa. La tripulación de navegación trabaja con incertidumbre cuantificada. La posición estimada suele representarse con un margen de error. Ese margen crece con el tiempo si no hay correcciones externas. Cuando se obtiene una referencia confiable, el margen se reduce. El objetivo no es eliminar el error, sino mantenerlo dentro de límites aceptables. En misiones prolongadas, este control del error es tan importante como el rumbo mismo. En un submarino militar, el equipo de navegación forma parte de una cadena disciplinada. Se registran datos, se verifican cálculos, se comparan fuentes y se anticipan riesgos. El comandante necesita saber no solo la posición probable, sino la confianza asociada. Una decisión táctica puede depender de esa diferencia. Si el margen de error se acerca a una zona peligrosa, puede ser necesario cambiar profundidad, rumbo o velocidad, aunque la misión no lo haya previsto inicialmente. Los sistemas modernos usan filtros matemáticos para fusionar datos. Uno de los enfoques más conocidos en navegación es el filtrado de Kalman y sus variantes. Su función general es combinar una predicción con mediciones imperfectas para obtener una estimación mejor. Si el sistema inercial predice una posición y otro sensor entrega una medición con cierto nivel de confianza, el filtro pondera ambas fuentes. No acepta ciegamente una ni descarta la otra. Calcula cuál es la estimación más probable. Esta lógica es esencial porque ningún sensor es perfecto. Un GPS, cuando está disponible, puede tener errores. Un sonar puede ser engañado por condiciones acústicas. Un mapa puede estar desactualizado. Un sensor inercial puede derivar. Un registro Doppler puede perder contacto con el fondo. La robustez nace de la redundancia. Un submarino no confía en un único ojo. Confía en muchos sentidos que se corrigen mutuamente. En vehículos submarinos autónomos, la navegación enfrenta problemas parecidos, aunque en menor escala y con objetivos distintos. Los AUV usados para ciencia, minería, inspección de cables o exploración deben navegar sin GPS mientras están sumergidos. Usan sistemas inerciales, Doppler, sonar, presión, mapas y, a veces, balizas acústicas. En ellos se ve con claridad el desafío general. Cuanto más tiempo pasan sin una referencia externa absoluta, más crece el error. Por eso muchos regresan periódicamente a superficie o usan redes acústicas instaladas. Los submarinos tripulados militares poseen sensores más sofisticados, mayor energía, mejores mapas y tripulaciones entrenadas. Pero la naturaleza del problema sigue siendo la misma. Bajo el agua no hay una señal universal, permanente y gratuita equivalente al GPS. Cada posición se gana mediante cálculo. El misterio que rodea a los submarinos nace de esta autonomía. Desde fuera, un submarino desaparece. No deja una ruta visible, no transmite su ubicación, no ilumina el fondo, no necesita mirar el cielo constantemente. Pero dentro, esa desaparición depende de una maquinaria intelectual intensa. El silencio exterior se compensa con un ruido interno de cálculos, verificaciones y decisiones. La navegación submarina es, en cierto sentido, una forma de memoria. El submarino recuerda dónde empezó, recuerda cómo se movió, recuerda cuánto giró, recuerda cuánto descendió, recuerda qué fondo pasó debajo, recuerda qué corrientes pudo cruzar. Con esa memoria reconstruye su presente. Cuanto más fiel es la memoria, más seguro es el viaje. Pero toda memoria puede deformarse. Por eso necesita confirmación. Un perfil batimétrico, una lectura Doppler, una corrección GPS breve, una referencia acústica, una observación de periscopio o una comparación con el tráfico esperado pueden actuar como anclas de realidad. La misión del navegante es saber cuándo un ancla es confiable y cuándo podría ser una ilusión. Bajo el océano, incluso la precisión es una forma de sigilo. La navegación submarina no ocurre en un vacío técnico, está ligada a la estrategia.
Un submarino puede transportar misiles, perseguir otros submarinos, proteger una fuerza naval, vigilar una costa, insertar equipos especiales, recopilar inteligencia o realizar investigación científica. Cada misión impone una manera distinta de navegar. Un submarino balístico, diseñado para disuasión nuclear, busca permanecer oculto durante largos periodos. Su misión depende de la incertidumbre del adversario. Si nadie sabe exactamente dónde está, su valor estratégico aumenta. Para ese tipo de plataforma, la navegación debe ser precisa, pero también extremadamente discreta. Corregir la posición no puede implicar revelar el área de patrulla. Por eso el sistema inercial y los procedimientos de baja exposición son vitales. Un submarino de ataque tiene otra dinámica. Puede seguir buques, cazar submarinos, acercarse a costas o atravesar zonas de tráfico. Necesita maniobrar con más frecuencia y adaptarse a escenarios cambiantes. Puede operar en aguas profundas o litorales. En zonas costeras, la navegación se vuelve más difícil. Hay menos profundidad, más obstáculos, más ruido, más barcos, más redes, más sensores y más variación del fondo. La precisión se vuelve crítica. Los submarinos científicos y de exploración priorizan otros aspectos. Pueden usar sonar activo, balizas y comunicaciones acústicas con menos restricciones. Para mapear el fondo, estudiar ecosistemas o inspeccionar estructuras, necesitan saber con precisión dónde se tomaron los datos. En ese mundo, la navegación es parte de la ciencia. Un descubrimiento pierde valor si no se conoce su ubicación exacta. La navegación en aguas polares añade una dificultad particular. Bajo el hielo, un submarino no puede emerger libremente en cualquier punto. El GPS no está disponible mientras permanece sumergido, y la superficie está cubierta por una barrera sólida. Encontrar zonas de hielo delgado, polinias o áreas seguras exige sonar, mapas, experiencia y análisis constante. El margen de error se reduce porque la opción de subir para corregir posición puede no existir de inmediato. En el Ártico, además, el entorno magnético y geográfico complica algunas referencias. Cerca de los polos, las brújulas magnéticas son menos útiles. Las rutas pueden cruzar zonas donde las referencias tradicionales se comportan de forma menos intuitiva. La navegación inercial se vuelve aún más valiosa, aunque también requiere calibraciones y control de deriva. En ese escenario, un submarino se convierte en una nave que viaja dentro de un océano cerrado por arriba y por abajo. La historia submarina está marcada por accidentes que muestran la importancia de la navegación. En tiempos de guerra, una posición equivocada podía llevar a un submarino a aguas minadas, bancos de arena o rutas patrulladas. En tiempos de paz, una mala estimación puede provocar colisiones, encallamientos o entradas en zonas restringidas. Incluso con tecnología moderna, el océano conserva la capacidad de castigar el exceso de confianza. El fondo marino no siempre está cartografiado con el detalle necesario. Aunque existen enormes bases de datos batimétricas, gran parte del océano profundo todavía ha sido mapeado con resolución limitada en comparación con la superficie terrestre. Algunas regiones se conocen bien por su importancia comercial o militar. Otras conservan incertidumbres. Para un submarino, esa diferencia importa. Una montaña submarina no registrada con precisión puede ser un peligro real. Las cartas náuticas se actualizan, pero no son omniscientes. El fondo puede cambiar por deslizamientos, terremotos, volcanismo, sedimentación o actividad humana. En zonas costeras, los cambios pueden ser más rápidos. Cables, tuberías, plataformas, redes y restos hundidos agregan obstáculos. La navegación submarina moderna necesita datos actualizados, pero también prudencia frente a lo desconocido. La automatización ayuda, aunque no elimina la responsabilidad humana. Los sistemas pueden calcular rutas, fusionar sensores, advertir de riesgos y proyectar errores. Pero los algoritmos trabajan con datos de entrada. Si una medición es mala, un mapa es incompleto o una condición ambiental no fue considerada, la computadora puede producir una confianza engañosa. Por eso la formación del personal de navegación sigue siendo central. La navegación submarina también está entrando en una nueva etapa tecnológica. Uno de los campos más prometedores es la navegación inercial cuántica. Su objetivo es reducir la deriva midiendo aceleraciones y rotaciones con una precisión mucho mayor, usando propiedades de átomos ultrafríos o interferometría atómica. La promesa es clara. Si el sistema inercial deriva menos, el submarino puede pasar más tiempo sin correcciones externas. En un entorno donde el GPS puede ser bloqueado, falsificado o simplemente inaccesible, esa capacidad tiene valor estratégico.
La investigación en sensores cuánticos no significa que los sistemas actuales sean inútiles. Significa que el límite principal, la deriva inercial, sigue siendo un problema tan importante que justifica nuevas generaciones de tecnología. Un avance real en este campo podría cambiar no solo submarinos, sino aviones, misiles, drones, naves espaciales y vehículos autónomos que operen en entornos sin señal. Otra línea de evolución está en los mapas del fondo marino. A medida que se obtienen datos batimétricos más detallados, aumenta la posibilidad de navegación por terreno. Si un submarino o vehículo autónomo puede comparar en tiempo real lo que mide con mapas de alta resolución, puede corregir su posición sin GPS. Esta idea se parece a la forma en que algunos sistemas terrestres reconocen carreteras, edificios o relieves, pero trasladada a un mundo donde las referencias son acústicas y tridimensionales. La inteligencia artificial también empieza a influir. En vehículos submarinos autónomos, los algoritmos pueden identificar patrones del fondo, mejorar mapas, reconocer objetos y ajustar trayectorias. La navegación simultánea y mapeo, conocida como SLAM, permite que un vehículo construya un mapa mientras estima su propia posición dentro de él. Bajo el agua, esto es difícil por la falta de GPS y por la complejidad del sonar, pero los avances son constantes. Sin embargo, en submarinos militares, la adopción de tecnologías nuevas se filtra por una exigencia severa: confiabilidad. Un sistema experimental puede ser prometedor, pero una plataforma estratégica necesita operar en condiciones extremas durante años. La navegación no puede depender de una novedad frágil. Cada sensor debe soportar vibraciones, presión, cambios térmicos, interferencias, mantenimiento limitado y escenarios de combate. También aparece el problema de la guerra electrónica. El GPS no solo puede estar ausente bajo el agua. En superficie puede ser interferido o falsificado. Las fuerzas militares modernas asumen que las señales satelitales pueden ser negadas. Por eso la navegación sin GPS ya no es solo una peculiaridad submarina. Se está convirtiendo en una necesidad general. Aviones, barcos, drones y unidades terrestres buscan alternativas. Los submarinos llevan décadas enfrentando ese futuro. La navegación submarina tiene una dimensión psicológica. La tripulación vive en un entorno cerrado, sin ventanas y sin referencias naturales. Nadie ve pasar ciudades, montañas o estrellas. El buque avanza en una oscuridad completa, guiado por instrumentos. Esa condición exige confianza absoluta en los procedimientos. La posición del submarino no es una experiencia visual, sino una construcción técnica compartida. Esa construcción debe ser defendida contra errores pequeños. Una entrada mal registrada, una unidad confundida, una corrección aplicada 2 veces, un dato desactualizado o una lectura aceptada sin verificación pueden crear problemas. Por eso las culturas navales dan tanta importancia a listas de comprobación, roles definidos y redundancias. En un submarino, la disciplina no es ceremonial. Es un sistema de seguridad. La navegación también se relaciona con el secreto. Muchas rutas, mapas, firmas acústicas y procedimientos son clasificados. La información pública permite entender los principios generales, pero no los detalles operativos. Esto alimenta una zona de misterio. Se sabe cómo funciona la física, pero no exactamente cómo cada armada combina sensores, mapas, algoritmos y tácticas. Esa opacidad es deliberada. En guerra submarina, revelar cómo se navega puede revelar cómo se puede ser encontrado. La pregunta central, entonces, no es simplemente cómo navegan los submarinos sin GPS. La pregunta más profunda es cómo mantienen suficiente certeza dentro de un entorno diseñado por la naturaleza para borrar referencias. La respuesta combina independencia y corrección. Un submarino moderno calcula su posición por sí mismo, compara esa posición con el mundo cuando puede y reduce el error sin romper el silencio. En una ruta oceánica larga, el submarino puede confiar principalmente en su sistema inercial, apoyado por sensores de velocidad y profundidad. En una zona de relieve conocido, puede usar el fondo como referencia. En una operación científica, puede apoyarse en balizas acústicas. En una situación segura, puede subir brevemente para actualizar el GPS. En una misión secreta, puede rechazar cualquier acción que aumente la firma del buque, aunque eso implique aceptar mayor incertidumbre durante un tiempo. Cada decisión es un intercambio. Más precisión puede significar más exposición. Más silencio puede significar más deriva. Más velocidad puede generar más ruido. Más cercanía al fondo puede dar cobertura, pero también riesgo de colisión. Más comunicaciones pueden aportar datos, pero también revelar presencia.
La navegación submarina es el arte de administrar esos intercambios.